Este primero se llama Es Cristo la Roca. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y
y siempre feliz, con Él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Oh, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz, con Él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día fino y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, dilo conmigo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús, y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Amén. Aleluya. Buenas noches, amados. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este miércoles de edificación familiar. Estamos en Sobre la Roca y el Señor cada semana tiene una palabra para cada uno de nosotros, para nuestros hogares, para nuestras casas, para que seamos fortalecidos, para que sigamos siendo ministrados, para que el Señor siga afirmando nuestros pasos y que no haya nada que impida que nosotros podamos seguir escuchando su voz. Y dice la Escritura que la fe es aumentada cuando nosotros oímos y cuando oímos palabra de Dios. Así que esta no va a ser la excepción. En el día de hoy el Señor va a hablarnos y sería bueno que preparemos nuestra vida para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo nos esté asistiendo y se quede con nosotros hasta el fin. Señor, te damos tantas gracias por la bendición de poder estar un día más en tu presencia. Señor, queremos despojarnos de toda carga, de todo peso, de todo pecado. Señor, venimos a este altar encendido para que tu presencia nos abrace, nos restaure, nos afirme, nos sane. Señor, nos libere y que la salvación que viene a través de Jesucristo se establezca en nuestros hogares. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y la enseñanza en esta noche le he puesto como título
centinelas de la casa. Y antes de comenzar con la enseñanza propiamente dicha, sería bueno porque seguramente tenemos un conocimiento, algo que nos hace entender qué es un centinela, pero qué bueno que tenemos las definiciones que nos provee el diccionario, a la cual hacemos bien en poder recurrir y después vamos a ir adentrándonos en la palabra de Dios. Y el diccionario dice de que un centinela es un soldado que vela y custodia un puesto que se le ha confiado. O sea, tiene una terminología militar, fíjense. Pero también el diccionario hace un señalamiento y dice que es un vigía. Un centinela es alguien que vigila. También se usan los términos atalaya y guarda. Eso lo van a poder relacionar y está bien. Y dice que este vigía es señalado para proteger un área específica contra los predadores, los ladrones, los peligros, para divisar mensajeros. Fíjense qué interesante. Para divisar mensajeros y para dar la alarma en caso de que se acercaran fuerzas contrarias o amenazaran atacar. Los centinelas están apostados sobre los muros de las ciudades. Fíjense todo lo que nos provee la definición de centinela. Ahora bien, esta palabra que aparece en varios pasajes de las Escrituras hacen mención justamente a inclinarse hacia adelante, porque un centinela comúnmente está apostado en una atalaya, en una estructura, de donde él podía ver a lo lejos, podía ver lo que ocurría, podía alertar. Y bueno, todas estas definiciones justamente se desprenden de esta palabra centinela. Y es, por ejemplo, yo anoté 5 de las tantas que tiene: inclinarse hacia adelante, proteger, mantener, librar y advertir. De la palabra centinela se desprenden estas definiciones. Y vamos a pedirle al Señor que nos haga comprender, amados, como le pedimos cada miércoles, como le pedimos cada vez que podemos estar en su presencia escuchando su voz. Vamos a pedirle al Señor que traiga claridad, que nos haga entender, que su Espíritu traiga convicción de esta verdad que necesitamos, porque en esta noche el Señor quiere enseñarnos lo que significa ser un centinela en la casa, porque de eso es lo que queremos hablar, de los centinelas. Y hacemos bien en dar este tipo de introducción para que podamos justamente tener mayor claridad de lo que el Señor va a hablarnos. Y la Biblia de las Américas, en el capítulo 33 del libro de Ezequiel, y vamos a leer a partir del verso 11, dice de esta manera: y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela, fíjense, de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad. Pero tú habrás librado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel: así habéis hablado diciendo, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos.
¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Fíjense lo extraordinario, lo profundo de lo que el Señor está ministrando en esta noche a nosotros, a nuestras familias, a nuestras casas, de la importancia de ser centinelas, de ese oficio, de esa faceta que necesitamos tener, justamente para estar en lo alto, para poder mirar, para poder advertir, para poder señalar, para mantener, para cuidar, porque un centinela, entre tantas funciones, es justamente la de poder alertar y advertir. Amén. Por eso, mis amados, en esta noche especial, porque estamos en la presencia del Señor, estamos en familia y el Señor tiene una palabra específicamente para nuestros hogares, hacemos bien en oírla atentamente, en atesorarla en nuestros corazones para que a su tiempo dé fruto. Amén. ¿Y por qué esto de ser centinelas en casa? Porque necesitamos justamente velar en nuestros hogares. Y anoté 3 cosas que consideré importantes con respecto a lo que estamos aprendiendo. Y como familias, número 1, debemos ser vigilantes de lo que acontece en nuestra casa. Esto es muy, pero muy importante. Si tienen para anotar, para apuntar, debemos ser vigilantes de lo que acontece en nuestra casa. No podemos hacer la vista gorda a lo que acontece. Necesitamos más que nunca ir a la presencia de Dios y ver qué es lo que agrada y lo que no, lo que se está moviendo en nuestra casa. De qué manera nosotros nos estamos manejando. Es muy importante, amados, que eso lo tengamos en cuenta. ¿Cómo estamos llevando adelante nuestra vida espiritual? ¿Está creciendo nuestra fe? ¿Estamos siendo diligentes? ¿Estamos trabajando en quitar del medio todo orgullo, toda necedad, todo oídos sordos? Por eso me pareció interesante que podamos tener en cuenta esto. Debemos ser vigilantes de lo que está aconteciendo. ¿Qué está aconteciendo con nuestros hijos? ¿Qué está aconteciendo con nuestro cónyuge? ¿Qué nos está aconteciendo a nosotros en lo particular? Necesitamos apostarnos, necesitamos establecernos como centinelas, espiritualmente hablando, para poder mirar, para poder percibir. Lo necesitamos, amados. No podemos dejar a la deriva nuestra vida, nuestra casa, nuestros hogares, nuestras familias en el orden espiritual. No podemos. No podemos estar distraídos. No podemos estar con la guardia baja. No ese es el tiempo. Por el contrario, de la misma forma que el Señor se abrazó de nosotros, de la misma manera ahora nosotros tenemos que abrazarnos del Señor y llevar a los nuestros a que en todo tiempo abracen al Señor. Amén. Otro de los puntos que he anotado con respecto al pasaje que hemos leído es que tenemos que aprender a discernir el mal que puede venir sobre nuestro hogar. Leo nuevamente. Aprendamos a discernir el mal que puede venir sobre nuestro hogar. Porque hemos hablado de que un centinela está apostado en una atalaya, en una estructura que está en unas murallas a lo alto, para que entonces pueda ver lo por venir. Y si hubiese algo malo
que se está acercando, algo que atenta, que trae peligros, que puede traer destrucción, nosotros alertar, advertir, cuidar, mantener. Así como hemos leído las definiciones con un objetivo claro, y que es que podamos comprender la definición de esta palabra y justamente poder funcionar en ella, hacerla viva en nosotros, porque más que nunca tenemos que velar y tenemos que cuidar, tenemos que mantenernos firmes en lo que el Señor nos está hablando. Y un centinela justamente oficia de alguien que advierte. Y la Escritura es muy clara en los pasajes que hemos leído. Y dice que el Señor nos ha puesto como centinelas. Esto es también para que nosotros como papás, como tutores, como los que estamos oficiando de sacerdotes en nuestras casas, también entendamos que el Señor nos pide que seamos centinelas. Él nos ha puesto, eso dice la Escritura, te he puesto como centinela de la casa. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Entonces el Señor viene con una palabra que nosotros hacemos bien en oír. Eso estamos aprendiendo, estamos siendo ministrados ya hace un tiempo. Nuestros oídos están siendo circuncidados, están siendo destapados para que podamos oír livianamente, para que podamos distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Entonces, si estamos puestos como centinelas para advertir de parte del Señor, para hablar de parte del Señor, es una tarea que tenemos que llevar adelante con los nuestros, con los de nuestra casa, con los de nuestra familia. Advertirnos, advertir a nuestro cónyuge, advertir a nuestros hijos. Y si hay caminos de impiedad, hacerlos volver, no callarnos, porque un centinela debe anunciar. Esa es otra de las funciones, porque dijimos que es alertar. Si algo no está bien, lo tenemos que decir, si viene de parte de Dios, si la Biblia así lo enseña. Necesitamos advertir a nuestros hijos de los peligros, a los que están expuestos. Necesitamos corregir en un buen espíritu, corregirnos como matrimonios. Palabras que sean para la mutua edificación. Lo necesitamos, amados, porque es tarea del centinela en la casa, para que la casa esté ordenada. Dice que lo tenemos que hacer, porque el Señor explica y dice que si nosotros sabemos lo que no está bien y no lo decimos, no lo advertimos, no lo hablamos para que pueda corregirse, claro, el que está haciendo las cosas mal va a morir. Fíjense qué profundo que es esto. Si hay algo que nuestros hijos están haciendo que no está bien, tenemos que levantarnos como centinelas en el nombre del Señor y advertirles para que puedan correrse y para que puedan volver al camino del Señor. Es más, muchas veces tendremos que ir a advertir para que no mueran. Pero acá hay algo muy interesante que dice que si nosotros no advertimos, si nosotros no hablamos, si nosotros no decimos lo que está mal, no solo va a morir el impío en su impiedad, sino que esa sangre nos va a ser demandada a nosotros. Muchas veces decimos, bueno, yo sé lo que tengo que hacer y bueno, que Él haga
lo que mejor le parezca. Y tenemos una posición muy cómoda, porque muchas veces no nos queremos tomar el trabajo de advertir, de anunciar, de arrebatar del mismo infierno muchas veces. ¿Cuánto más con los nuestros? Deberíamos hacerlo, porque el Señor está diciendo que necesitamos ser centinelas de la casa. Y entonces vendrá la bendición, porque dice el texto que el Señor no se complace de la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Que no muera, sino que viva. Y termina el versículo 11 diciendo: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? No nos dejemos morir, amados. Y no dejemos morir a los nuestros. Bendito sea Jesús, que viene con su palabra que da vida, aún a lo que está muerto. Pero viene su palabra, que es viva, justamente también advirtiendo de los peligros, de los ataques, de los enemigos, de la destrucción, para que nuestra casa esté salvaguardada. Fíjense la importante tarea que tenemos como padres de ser centinelas de la casa y de trasladar las verdades del Señor continuamente para que pueda estar sellada, blindada nuestra casa. Y que todos los ataques que quieran venir sean justamente detenidos, queden fuera del territorio que el Señor nos ha asignado a nosotros para que vigilemos, que es nuestra casa, que es nuestra casa. La necesidad de en todo tiempo pedirle al Señor nos llene con su Espíritu Santo, que Él sea nuestro guía. Fíjense, otra de las definiciones que se desprende de la palabra centinela es guía, porque el centinela guía. Y nosotros necesitamos ser guiados por el Señor para que nuestra casa sea edificada y esté siempre fuerte. Si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vela, en vano vela la guardia. Necesitamos al Señor en nuestros hogares. Necesitamos al Señor en nuestra vida. Necesitamos entender que debemos ser centinelas de la casa. Bueno, ya hemos hablado de ser vigilantes de lo que acontece. Hablamos de aprender a discernir el mal que puede llegar a venir sobre nuestro hogar. Y también anoté que tenemos que advertir a nuestra familia de las consecuencias de las malas acciones. Porque hay consecuencias. Y muchas de ellas se tornan en conflictos, de lo que en muchas ocasiones no sabemos cómo salir. Por eso el Señor viene con advertencia a prevenir para que nosotros estemos salvaguardados, amados. Repasemos entonces. Debemos ser vigilantes de lo que acontece en nuestra casa y hablar y resolverlo en el Señor. No escapar, no simular, no aparentar. Las situaciones que no están bien en nuestra casa se tienen que resolver. Dejemos entrar a Elías, a ese espíritu que el Señor
manda como una potestad en nuestro favor para que haya reconciliación de todas las cosas. Aprovechemos ese movimiento que justamente batalla contra todo lo que quiere venir a traer destrucción, división en nuestros hogares. Prestemos atención, amados, a lo que está aconteciendo y resolvámoslo en su presencia. Amén. Aprendamos a discernir el mal que puede venir sobre nuestro hogar. Y eso solamente lo podemos hacer estando vigilantes. Solamente de esa forma. Estando pendientes de lo que está sucediendo. En el orden natural, en el orden espiritual, en el lugar en el que nos movemos. Conforme su palabra. Porque ella es clara de los tiempos que nos tocan vivir y de cómo tenemos que enfrentarlos. Pero si estamos, permítanme esta expresión, en otra, bajo otros cielos, bajo otros parámetros, no podremos discernir el mal que viene sobre nuestros hogares. Y una de las funciones del centinela justamente era advertir. Y tenemos que hacer entender, tenemos que entender cada uno de nosotros que integramos y formamos parte de una familia, las consecuencias de nuestras malas acciones. Para que justamente nos alejemos y trabajemos por llevar adelante acciones justas, un corazón que agrada al Señor, una familia que realmente se dispone a estar en la presencia de Dios, donde hay plenitud, donde hay gozo y donde hay delicias para siempre. Aleluya. Biblia de las Américas. Seguimos leyendo las Escrituras. Y vamos a ver el libro de Isaías en el capítulo 21, versos 6 al 8. Seguimos hablando de los centinelas de la casa. Y dice así: porque así ha dicho el Señor, ve, pon centinela que dé aviso de lo que vea. Cuando vea hombres montados, jinetes de 2 en 2, filas de asnos, filas de camellos, que preste mucha atención, muchísima atención. Fíjense cómo termina el versículo 7, que preste mucha atención, muchísima atención, porque comienza viendo que el centinela tiene que ver y tiene que dar aviso de lo que ve. Y acá tenemos que entender que necesitamos ver espiritualmente para poder tener una visión hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde dirigir a los nuestros. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en un pozo. Necesitamos ver. Y esa es otra de las funciones que tiene un centinela. Papás, familias, hijos, iglesia de Cristo. Necesitamos ver y prestar mucha atención, muchísima atención. Papás, lo reitero, necesitamos prestar mucha atención, muchísima atención, dice el profeta. Entonces el centinela gritó: oh Señor, de día estoy yo continuamente en la atalaya, y todas las noches permanezco en mi puesto de guardia. Aleluya. Que esa unción con la que gritó este hombre esté en nosotros, esté en nuestras casas, en nuestras familias, de día y de noche, continuamente, como centinela.
cuidando la atmósfera espiritual en mi casa, trabajando para que el Señor sea el centro de todo en mi casa. Aleluya, bendito sea el Señor, porque el centinela tiene funciones y algunas de ellas las hemos mencionado, pero la palabra de Dios abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Y hay otras funciones del centinela. Dice Isaías en el 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. El centinela tiene que hablar. Alza tu voz como trompeta. Y acá nuevamente certifica, corrobora la importancia de que si hay transgresión, si hay pecado, si hay iniquidad, nosotros no podemos dejarlo pasar. Tenemos que anunciarlo con un buen espíritu a los de nuestro hogar. No para juzgar, sino para que puedan volverse. No para destruir, sino para edificar. Lo tenemos que hacer. Vuelvo a la carga. Lo necesitamos. Nosotros como papás, pero cuánto más nuestros hijos, que son guiados por nosotros. Pero para que ellos entiendan y haya autoridad en lo que nosotros decimos, ellos tienen que ver que nosotros lo hacemos. Y que lo que no está bien requiere, cuanto antes, quitarlo del medio. En arrepentimiento, conforme a la voz que se levanta como trompeta, esa que da el centinela, para que no haya muerte, sino para que haya vida, amados. Isaías 52:8 dice, una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. El centinela no solo anuncia, declara cuando hay transgresión, sino que también abre su boca, dice, alza su voz, grita con júbilo, anuncia de que habrá restauración. Aleluya. En nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas, amados, déjenme decirle de parte del Señor, porque así dice la Escritura, viene una restauración completa. Lo que el Señor comenzó, Él lo va a terminar. Y como atalayas, como centinelas, como vigilantes, también nuestra función es llevar adelante a viva voz la restauración del Señor. Amén. Isaías 62, versículos 6 y 7. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Cuando hay anunciamiento, nosotros tenemos la posibilidad de corrernos de nuestras transgresiones y de ser perdonados y de que haya restauración y que esa restauración traiga alabanza. Aleluya. Fíjense la progresión, las tareas, el deber del centinela.
lo que no está bien debe ser quitado. Luego comienza la restauración y finaliza estableciendo la alabanza. Ah, qué bueno eso. Yo le creo al Señor. Nuestra transgresión está siendo quitada. Estamos entendiendo por medio de la palabra la importancia de mantenernos en santidad, siguiendo la santificación conforme su palabra, que es como un lavamiento, porque eso nos hará mantenernos en paz para con Dios y en paz para con todos, y cuánto más con los de nuestra casa. Porque entonces veremos al Señor, amados. Veremos al Señor. Amén. Porque la santidad hace que nosotros podamos verle. Ahora bien, ¿por qué se necesitan centinelas? Nahum, en el capítulo 2, verso 1, dice: el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Ahí es donde nuevamente, conforme a la Escritura, nosotros vemos de que hay turbulencia, de que estamos en una lucha constante. Los reinos están en guerra. Y dice, el destructor ha subido. El destructor está viniendo. Está queriendo arremeter contra las familias, llenándolos de pensamientos ajenos a Dios. Está queriendo inundar con ideologías contrarias al Señor a nuestros hijos. Viene trabajando desde hace muchísimos años, décadas, para distorsionar la sexualidad, la familia, los parámetros establecidos por el Señor. Entonces necesitamos ser centinelas de la casa, cuidar nuestras moradas. Monta guardia en la fortaleza, dice. Vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Tiempos de buscar al Señor, tiempos de orar, tiempos de meternos en su palabra, porque dice que esa nos hace permanecer, conforme el principio que dice que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará, sino que permanece para siempre. Aleluya. Ese es el tiempo de la iglesia. Ese es nuestro tiempo, familia. Más que nunca. Porque el centinela tiene anhelos. ¿Sabía usted? El centinela tiene anhelos. El libro de Salmos hace una referencia muy linda. Salmo 130, versículos 6 y 7 dice: mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Yo digo amén a eso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y si el centinela anhela, espera al Señor, cuánto más los que están oyendo la voz de advertencia, cuánto más la voz de los que están escuchando la voz de aquel que guía, de aquel que cuida, de aquel que guarda. Si el centinela espera al Señor,
los que escuchan la voz del centinela también esperarán al Señor. Si nosotros como papás esperamos en el Señor, esperamos al Señor, nuestros hijos amados aprenderán a esperar en el Señor, pero también a esperar a su Salvador, en quien hay abundante redención. Amén. Sí, Señor, claro que sí, esto es de esta forma. Qué bueno que podamos entenderlo, lo que Dios nos está enseñando. Hoy es una noche de enseñanza para la familia. Por eso necesitamos recibir la palabra. Y yo estoy seguro, porque esto no solo es mi anhelo, sino que la palabra de Dios así lo declara, pero hay apertura para que la revelación caiga sobre cada uno de ustedes, sobre sus corazones, sobre sus mentes, sobre su familia, sobre sus hijos. Cuando terminamos, cuando cierra esta transmisión, este mensaje, esta enseñanza, sería bueno repasemos nuestros apuntes y van a ver cómo el Señor seguirá trasladando, seguirá enseñando, mostrará cosas sobrenaturales que están contenidas en su espíritu y en su palabra. Amén. Claro que sí. Para terminar, Biblia de las Américas, Ezequiel, capítulo 3, verso 17, dice: Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Señor, te damos gracias en esta noche maravillosa, porque tenemos la posibilidad de estar en tu presencia, bajo la unción del Espíritu Santo, escuchando tu voz. Señor, tú has venido a enseñarnos, tú has venido a afirmar nuestros pasos. Señor, tú has venido a mostrar cuál es nuestra posición espiritual. No porque quieres que haya muerte, tú quieres que haya vida, Señor. Yo no me complazco, dice tu palabra, en que el impío vaya a la muerte, sino que se vuelva de su camino y que tenga vida. Volveos, oh casa de Israel. Este es un tiempo maravilloso, Señor, donde nos estás haciendo volver a tu presencia, donde nos estás haciendo recuperar lo que hemos perdido. Señor, donde nos estás haciendo entender la maravillosa bendición que hay en tu presencia, que hay en tu amor, que hay cuando nosotros ponemos y te ponemos a ti en primer lugar, Señor. Te damos tantas gracias por lo que has ministrado en esta noche, que quede guardado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga. Y recordemos, somos centinelas de la casa. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu
todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy. Dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa. Entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.